En Trasciende celebramos el mes de la Biblia. Para nosotros es fundamental que llegues a comprender que la Biblia no es solo un libro con historias interesantes o con doctrina que te puede impactar. Es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Yo soy el pastor Ignacio y quiero darte la bienvenida por este momento a este espacio donde quiero compartirte cómo la Biblia ha servido en mi vida, ministerio y a lo largo de todo lo que ha sido mi formación como ente regulador y formador y transformador del carácter. ¿Y cómo puede suceder lo mismo contigo? ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y es interesante que nos dice cuál es la finalidad. Dice, a fin de que el hombre de Dios, eso incluye la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Yo te puedo decir esto. Mira, después de tantos años de andar en el camino del Señor, haber venido a servir a Dios en alguna manera desde mis inicios, fui cautivado, fui enamorado de alguna manera por la palabra de Dios. Esto es lo que sucedió conmigo. La primera vez que me hablaron acerca de Dios, lo primero que me dijeron es que había una historia que yo tenía que aprender, que tenía que conocer. Y de alguna manera la persona que me habló me dijo que todo eso estaba en ese libro que se llamaba la Biblia. Y entonces yo me quedé pensando, la Biblia, pero ¿dónde puedo encontrar una Biblia? Y esto es interesante. Mi madre tenía una Biblia abierta en el Salmo 91 en esa mesita de al lado de su cama. Esas páginas específicas estaban muy amarillentas porque nunca cambiaban de posición ni de lugar. Y yo supe que ese libro contenía esa historia que iba a impactar mi vida. Así que con una tremenda hambre por saber y conocer acerca de esta persona de la que hablaba la Biblia, fui buscando a ver si encontraba alguna parte que se llamara Jesucristo. Y esto es lo que sucedió. No encontré nada como eso porque para poder ser guiado hacia la verdad, alguien tenía que tomarme de la mano. Pero lo que leí me sonaba extraño, en un español muy clásico. Me interesó y me cautivó. Unos días más tarde, terminaron de ponerme más exactamente en el camino. Recibí al Señor y esto fue a la edad de 11 años. Te puedo decir que entregué mi vida al Señor en el mes de septiembre del año 1983. Y para el día 22 de diciembre de ese mismo año, ya yo había leído todo el Nuevo Testamento. Es que la palabra de Dios me cautivó. Lo más interesante no fue simplemente leer una historia detrás de otra en uno de esos pequeñísimos Nuevos Testamentos azules que reparten los Edeones internacionales para todo el planeta. No, yo iba cautivado por cada página que hablaba la historia de nuestro Señor. Fui siendo enamorado por cada letra, cada renglón, párrafo tras párrafo. Y lo más importante fue lo que sucedió en mi vida. Es que la palabra de Dios no es solo historias, no son solo anécdotas. El libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los huesos y las coyunturas y los tuétanos y que penetra hasta partirnos el alma. Definitivamente, yo experimenté esto. Es maravilloso ver que la palabra de Dios en tu vida y la mía no es solo un libro. Muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad han intentado destruirla, han intentado anularla, han intentado invalidarla, pero es la palabra de Dios. En el año de 1844, un escritor y poeta francés de apellido Voltaire dijo en forma profética que en 100 años la Biblia no existiría más.
habría pasado. En aquel entonces Francia estaba definitivamente arropada por todo aquel movimiento del enciclopedismo y la ilustración. Y muchos entendían que ante la creciente filosofía humanista se diluiría en el tiempo y el espacio el contenido de la escritura. 1844, Voltaire dijo: en 100 años no existirá más la Biblia, sino que será solo un recuerdo. Fue el mismo que dijo que Dios estaba muerto y que las iglesias eran su tumba. 100 años más tarde, 1944, las Sociedades Bíblicas Unidas compraron la casa de Voltaire para poner allí la sede central de la distribución de la Biblia en todo el planeta. Probablemente el nombre de Voltaire es la primera vez que usted lo escucha, pero definitivamente tiene muchos años escuchando de la Biblia y la palabra de Dios, porque ella trasciende. Los humanos podemos intentar anularla. Las sociedades y culturas pueden intentar invalidarla, pero sigue siendo la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, no van a pasar. Así que la palabra tiene este impacto, trasciende las generaciones, pero también tiene el poder de transformar tu vida. Esto es lo que en Trasciende promovemos. Es que seas impactado por la palabra de Dios. Cada facilitador y facilitadora de este equipo está intentando filtrar toda la enseñanza que brindamos a través de la luz de la Escritura. Cada cosa que decimos es un principio directamente alumbrado por la palabra de Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es lo que intentamos hacer en Trasciende, dejar que la palabra de Dios pueda alumbrar el camino de la formación y la transformación de parte de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que buscamos? Que tu vida sea no solamente equipada, pero antes transformada. Cuando yo vine al camino del Señor, me encontré con que tenía muchos hábitos que necesitaban ser cambiados. Mis padres trataron de legarme alguna cultura, pero aún dentro de los elementos que el entorno y aún la misma familia nos suministran como patrones y valores, hay algunas cosas que se filtran. ¿Estás de acuerdo conmigo en que muchas cosas, no solo algunas, se filtran que van en contra de los principios escriturales? ¿Cómo vino a suceder que mi vida pudiera alinearse con el Señor? Es esto: la escritura, la que es inspirada por Dios, comenzó a corregirme, a decirme: esto en tu vida no es correcto. En el entorno era normal que los jovencitos y adolescentes de mi época dijeran palabras que no eran correctas. Eran simples expresiones y palabras que resultarían en alguna manera vulgar y hasta a veces obscenas. ¿Sabes qué? Con el paso del tiempo, el Señor fue dándome su palabra. Hubo algo que fue poderoso que aprendí a hacer desde el principio. Alguien me enseñó que mientras más de la palabra de Dios yo tuviera en mi corazón, menos de mis propias palabras estarían saliendo. Así que yo dije: pues si esto es, lo que tengo que hacer es comenzar a memorizar versículos. Ahora, recuerdo como en este momento que atendía una reunión de niños y era precioso porque estaba entrando en la adolescencia y nos llevaban para escuchar la palabra de Dios. Mis mentores, que fueron como mis padres, literalmente, no solo espirituales, pero sustitutos y alternos para toda esta buena formación, nos dejaron saber, me transmitían de alguna manera que podía aprender la Biblia, podía memorizar versículos. Y esto es lo que hacía. Así que recuerdo cómo hubo un día en que ofrecieron un premio muy especial para los niños que pudieran memorizar más versículos del capítulo 11 del libro de Hebreos, y que por cada versículo me iban a poner en una figura recortada con papel, como en manera de canasta, un pan también recortado en papel, y cuando completara una cierta cantidad de panes, que era cada pan un versículo, yo iba a ganarme la oportunidad de participar en un campamento completamente pagado.
Así que estas personas no se imaginaban, ellos no se imaginaban lo que ya yo traía como contenido. Es interesante porque yo recuerdo que cuando me dijeron, bueno, Ignacio, a ver cuántos te sabes. Había niños que habían brillado diciendo 3 versículos, 4 versículos. Recuerdo uno de los más avanzados que dijo 6 versículos y estaba la gente alborotada dentro de las tías, les decíamos a las maestras de niños, porque este niño dijo 6 versículos. Y yo solamente seguía repitiendo todo lo que tenía en mi mente de Hebreos capítulo 11. Así que cuando me dijeron, Ignacio, ¿y tú cuántos tienes? Me paré y comencé y dije, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe nuestros... Y comencé diciendo, escúchame, dije, recuerdo como ahora 24 versículos. Solo yo recuerdo a la maestra que se quedaba con la boca abierta diciendo, ¿y este muchacho de dónde salió? Pero era que ya yo me había acostumbrado a atesorar los versículos en mi corazón. Los tenía en mi mente. Los decía de memoria de una manera tan fluida todo el tiempo que a veces mis compañeros de estudio estaban en séptimo grado y en octavo grado, que hoy en día los sistemas han cambiado los currículum y tienen otros nombres, pero yo recuerdo que mis compañeros de aquellos años finales de la primaria me decían, ¿y por qué tú siempre vives haciendo mímicas? Y entonces cuando yo les dije, lo que pasa es que yo repito versículos de la Biblia. Y para esos compañeros decían, ¿y para qué tú haces algo como eso? Y yo decía, porque es la manera en que sale de mí mi vocabulario y que del de Dios. Así que simple y sencillamente, desde muy temprano aprendí que memorizar la palabra de Dios generaría una transformación. La escritura dice, y puedes recordar esto, a Josué le dijeron, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, exactamente, que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué efecto provocaría? El Señor lo dijo para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Sabes lo que me llevó a la transformación de mi carácter? Simplemente tomar la palabra, repetirla y meditarla. En el tiempo en que meditaba la palabra, mis propias meditaciones, elucubraciones y conjeturas y especulaciones fueron saliendo. Si estaba meditando constantemente la palabra, no tenía tiempo para meditar en mis propios desvaríos. Así que quiero que entiendas qué fue lo que sucedió con mi vida. Después de un tiempo, mis compañeros del club de béisbol, los que hablaban conmigo, no me reconocían porque yo era terrible como adolescente y joven. Pero luego la transformación, ¿de dónde vino? Vino de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede hacer una diferencia tan significativa en tu vida que si la lees, si la atesoras meditándola, si la repites, te transforma. Te transforma porque en el momento en que vayas a accionar en la forma acostumbrada, lejos del carácter de Dios, te vas a encontrar con que la meditación de la Escritura te dará la forma de proceder. Esta es mi experiencia, ha sido mi testimonio. Así que, ¿qué haces? Vamos, lees la palabra de Dios no solo como una fuente de doctrina, no solo como un conjunto de enseñanzas. No se trata ni siquiera de libros de cuentos e historias. Se trata de la voz de Dios. ¿Puedes imaginarte que la mente de Dios ahora va a tratar de ponerse en contacto con tu mente? Que el corazón de Dios va a ponerse en contacto con tu corazón. Obviamente, si eso sucedería, mi mente se desvanece, se desintegra. Si Dios me transmite su corazón, el infinito Dios eterno no va a caber dentro de este corazón, pero de alguna manera Dios se la ingenió para darme su mente en forma de un libro y se llama la Biblia. Cuando recibes la palabra de Dios, se transfiere a ti la mente de Cristo. ¿Me puedes preguntar qué experiencia tengo? ¿Qué importancia ha tenido la Biblia en mi vida? La Biblia ha sido todo. Ha guiado mis decisiones. Puedo decirte, y es que estoy lleno de anécdotas de lo que la Biblia ha sido para mí. Pero hubo una parte, para ustedes que son líderes, vamos, quédate cerca conmigo. Hubo una parte de mi tiempo en el ministerio. Teníamos mi esposa y yo ya algunos años dirigiendo el ministerio juvenil.
Y entonces algunas personas venían de otros países y de este mismo país en donde vivo, aquí en la República Dominicana, y me decían, ¿cuándo vas a comenzar con tu propia iglesia? Decía, no, 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 no es tiempo, no es el momento. Y cuando Dios diga. Y yo recuerdo que llega un momento en que nos hacen una convocatoria para plantar una iglesia desde cero en una ciudad lejana a mi ciudad de origen. Muchas personas se levantaron y dijeron, no puedes ir allá, no puedes estar solo, eres una persona con un cierto nivel de relevancia, eso es un castigo. Muchas voces se levantaron, pero yo recuerdo que en medio del valle de la decisión, ¿te acuerdas de lo que el profeta Joel decía? Muchas personas en el valle de la decisión. Así estaba yo en ese valle de la decisión. Y cuando estaba tratando de buscar dirección de parte de Dios, te quiero decir, hubo un día en que me levanté y le dije, Señor, ayúdame, porque tenía la presión de la gente a mi alrededor diciéndome, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es esto. Pastores de otros países me decían, hay una iglesia esperando por ti aquí en los Estados Unidos. Hay una iglesia esperando por ti aquí en tal ciudad, en tal país. Y personas se levantaban y eran muchas voces. La voz que yo necesitaba oír era la palabra de Dios. Así que una mañana me levanté y le dije, Señor, necesito que me hables y me ayudes en medio de este valle de la decisión. Y el Señor me guió al libro de Génesis en el capítulo 12. Desde el versículo 1 hasta el 5, estas palabras marcaron la esencia de mi llamado hasta el día de hoy. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En medio de mi indecisión acerca de si salía de mi tierra y de mi parentela, si me iba a un lugar incierto porque no sabía nada de la ciudad donde nos estaban asignando a ir, la voz de Dios fue algo impresionante. Así que esa mañana me levanté y le dije a mi esposa, nos vamos. No teníamos un solo miembro allí, no conocíamos el nombre de una sola calle, no sabíamos dónde estaban los negocios o cuál era la manera en que funcionaría al día siguiente que llegáramos. Pero ¿sabes qué? Lo hicimos. La decisión que tomé no estuvo basada en conveniencias humanas o evaluación de inconveniencias materiales. Estuvo fundamentada en lo que Dios a través de su palabra me había dicho. Esto fue crucial. Hasta el día de hoy seguimos haciendo lo que hacemos para Dios. Y cada vez que miramos lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, decimos qué bueno que la palabra de Dios nos habló ese día. Nunca he podido, ¿aceptas algo más? Nunca he podido estar sin recordar esto. El primer día que me mudé a esta ciudad en Santiago de los Caballeros en República Dominicana, abrí los ventanales de aquella casa en un segundo nivel y miré y todo estaba silencioso y oscuro. Y en ese punto, mi corazón tuvo esto a lo que llamamos la prueba de mi fe, la crisis de mi fe. ¿He tomado la decisión correcta? Escucha, cuando eres joven y algunos de ustedes lo son, pueden tomar decisiones que son muy audaces como parte de la aventura. Pero cuando tienes hijos y esposa y hay otras personas que dependen de ti y cuando tomas una decisión hay personas que quedan atrás, que probablemente hasta se sienten mal, traicionados y heridos porque sienten que los dejaste atrás, ¿cómo haces? Llega la crisis de tu fe. Y en ese punto puedo decirte que cuando abrí aquellos ventanales eran como las 8:20 de la noche en el silencio de aquella comunidad en donde me había mudado, sin gran cantidad de iluminación en las calles, en el sector donde estaba todo absolutamente silencioso. Escuché la voz de Dios hablarme en el Evangelio de Lucas diciendo, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y esa palabra inmediatamente la recibí. Bajé, me junté con la familia y otra familia que nos había acompañado y dije, quiero que sepan esto. Y todos ellos estaban en el mismo valle de la indecisión y la inseguridad y la crisis de fe.
Pero esa palabra nos hizo llorar a todos y oramos dando gracias a Dios por la manera en que había hablado nuestras vidas. La palabra de Dios otra vez, en cada momento crucial de mi vida, es escuchar la voz de Dios a través de su palabra lo que ha hecho la gran diferencia. Así que cuando estás en el liderazgo, ¿qué haces? Haces que la palabra de Dios se vuelva parte de tu esencia. La palabra de Dios tiene que ser central para ti. Particularmente yo, cuando estudio la escritura, tengo alrededor de en físico, unas 7 versiones de la Biblia siempre conmigo. En mi Biblia digital tengo 2 aplicaciones, la tradicional YouVersion que muchos de ustedes tienen, y tengo una traducción muy especial, una versión en aplicación que se llama My Sword. Y allí tengo 20 versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Tengo que reconocer que soy un poco adicto a la palabra de Dios, y cuando comienzo a estudiarla digo, tengo que ver qué dice la versión nueva traducción viviente. Tengo que ver lo que dice la traducción del lenguaje actual. Tengo que ver lo que dice en el idioma de la King James, pero lo quiero con las referencias del diccionario Strong, en hebreo, en griego, y tengo que pasear por todo. Y hay una palabra y tengo que estudiarla. En términos reales me da una mucho más amplia impresión e interpretación. Entonces uso comentarios bíblicos. Eres líder, no puedes quedarte sin los comentarios bíblicos. No son la Biblia, pero te dan una perspectiva. Y hay ocasiones en que llegas a algunos pasajes oscuros y dices, ¿qué significa esto? Te sorprendería de leer a Matthew Henry, el doctor, interpretando algunas cosas allí. Podría comenzar a mencionarte desde el hermano Vila, Samuel Vila, hasta muchísimos otros. Hay comentarios bíblicos que están en formato digital, todos disponibles en recursos gratuitos. Cada vez que llegues a una de esas aplicaciones y vayas a la parte donde dice colaboración y aportes, por favor, tómate el tiempo, entra allí y deposita algo de ofrenda para esas personas que están haciendo un trabajo extraordinario y no me pagan para promover esto. Soy agradecido, así que no tengo las aplicaciones pirateadas, las compro porque son la Biblia. No hay nada que sea mejor que pagar algo de dinero para invertir en tu formación y tu dirección. Cuando eres un líder, te tomas tiempo para esto. Compra algún comentario bíblico. No, escúchame. Es fácil ir a algún lugar y comprar alguna pizza y comprarla con el especial de la gaseosa que viene incluida y pagar una cantidad de dólares o en la moneda que tengas y decir, wow, qué exquisito. Pero a veces cuando tienes que pensar que eso mismo cuesta una Biblia, dices, uy, qué cara está. Es alimento para tu alma, no lo negocies, porque te va a ayudar, va a contribuir, va a cambiar tu vida, le va a dar dirección a tu familia. Así que en este punto, ¿qué hace esto para con mi vida? Ha servido como bendición para mi familia. Mi trato con mi esposa no está supeditado a lo que yo vi en mi familia de origen. Está filtrado por lo que Dios dice, que es como yo tengo que tratarla a ella. La disciplina de mis hijos no ha sido lo que mi apellido me dejó como legado. Es lo que la escritura me dice que es mi deber. Cuando la palabra de Dios me dice, instruye al niño en su camino, ¿sabes lo que hago? Aprendí que instruir no es solamente decirles, oh, esta es la Biblia, hacen así, sino que me detengo y le doy instrucciones de cómo esperamos que ellos procedan. Esto ha hecho que tengamos hijos que están completamente sumergidos en el ministerio, son adultos, pero aman al Señor tanto como mi esposa y como yo. La palabra de Dios es la guía de nuestro ministerio, es la guía de nuestras vidas, es la guía de mi matrimonio y es la guía de mi vida personal. Algunas personas saben que soy psicólogo y dicen, ¿cómo puede ser psicólogo y pastor al mismo tiempo? Y les digo simple, soy pastor y luego psicólogo. Y para ser pastor, lo que he hecho es dejar que la palabra de Dios sea mi guía. Tengo estudios y algunas cosas, pero nada es tan importante como cada día ir y sentarme con la palabra de Dios. Así que, líder que me estás escuchando, yo te cierro con esto. Tómate tiempo todos los días para estudiar la palabra. Cuando la estudies, busca algo en que anotar. Toma las impresiones, incluso lo que Dios te haya dicho en alguna agenda que a veces solamente queda con 6 o 7 páginas de cosas que escribiste allí, que eran una cita que ibas a tener. No, tómala y todos los días escribe tu devocional, lo que Dios te haya dicho, la manera en que te haya impactado, el versículo que te haya llegado. Y entonces ese versículo, colócalo en tu mente y en tu corazón. Repítelo a lo largo del día y vas a ver la transformación que genera. Cuando leas la escritura,
Lo que aprendiste, ponlo en forma de una oración breve. Y si aprendiste que la palabra de Dios puede transformar tu carácter para salvación y te puede hacer crecer, dice la Escritura a través del apóstol Pablo a Timoteo, que aproveche y aprecie las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Así que cuando este fue el versículo más importante de tu devocional, cierras tus ojos y en oración le dices: Señor, que la escritura pueda hacerme sabio para la salvación, y deja que la palabra de Dios vaya generando este impacto. Pastor, yo no soy líder, no estoy ni siquiera en Trasciende. Bueno, te vamos a dar la oportunidad de que te inscribas, porque necesitas estar en esta escuela de formación. Es que Dios está haciendo maravillas. No te puedes perder esto. Pero como recomendación para ti, escúchame, lee la Biblia cada día. La escritura dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que como un niño recién nacido anhela la leche materna, todos los días dile al Señor: dame ese alimento básico que me conecta directamente contigo. ¿Has visto cuando un bebé está siendo lactado? Está en contacto con su mamá. ¿Y sabes qué sucede? Cuando entra en ese contacto con su mamá, en la leche materna están todos los nutrientes que el bebé necesita. ¿Sabes cómo se activa esto? No me lo vas a creer, pero la biología enseña que cuando la madre está lactando al bebé, al él entrar en contacto con la glándula mamaria, el pezón de la madre, la saliva del bebé le transmite al cerebro de la madre qué nutrientes en manera especial necesitan. Así que el cerebro, si nota que en esa saliva está el código de que necesita más vitamina A, de alguna manera se reestructura el componente en las glándulas mamarias para que haya más vitamina A o más vitamina B o más minerales. Es lo que Dios hace. Por eso Él dice: así como el niño recién nacido viene a buscar los nutrientes que solamente la mamá le puede dar, así anhela tú la escritura. Cuando vayas a ella te vas a dar cuenta que hay algo en la palabra que te va a dejar marcado y era para ti. Pastor, ¿y por dónde comienzo? Es que estoy comenzando. Te recomiendo que comiences leyendo el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Allí vas a conocer la vida de Jesús. Es importante que hagas esto todos los días y termina tu tiempo con Dios con una oración alrededor y acerca de lo que has aprendido ese día. Así que haz de la palabra de Dios la esencia de tu vida, porque el creyente fundamenta y levanta su vida a partir de lo que Dios le da a través de su palabra. Esto es lo que queremos en Trasciende: que la palabra de Dios se convierta en el factor y guía de tu ministerio, la estructura central de tu vida, lo que te sostiene, lo que te hace andar en el camino. Nuestras enseñanzas no son a partir solo de nuestras experiencias, al contrario, es todo lo que a la luz de la Escritura hemos experimentado y vivido. Y es lo que queremos que también tú comiences a vivir. Te invitamos a que formes parte de todo esto, y si ya lo eres, continúa, porque tenemos mucho más en los meses y años por venir para equipar tu vida para todo aquello que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.